El juez más antiguo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Clarence Thomas, aceptó viajes de lujo financiados por un multimillonario donante del Partido Republicano. Thomas se defiende diciendo que no tenía por qué reportarlos y que eran un regalo de un amigo cercano. Queda en vilo la píldora abortiva más utilizada en Estados Unidos. Un juez de Texas ordenó suspender la aprobación de la mifepristona y casi a la vez otro togado en Washington sentenció lo contrario y dijo que tenía que seguirse utilizando sin ningún cambio. Se suspende por 2 semanas la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo. La justicia estadounidense aceptó uno de sus múltiples recursos que presentó para evitar ser devuelto el viernes a su país de origen, donde es acusado de corrupción por el caso de Odebrecht. Ampliamos desde Lima. Bienvenidos, estas son las noticias que France 24 le dedica a América. Mi nombre es María Clara Calle. Iniciamos en Estados Unidos, donde el juez más antiguo de la Corte Suprema de Justicia se defendió diciendo que la polémica que protagoniza no tiene sustento. Y es que el medio investigativo ProPublica reveló que el conservador Clarence Thomas recibió durante 2 décadas viajes de lujo que pagaba Harlan Crown, un millonario donante del Partido Republicano. Sin embargo, Thomas replicó que no está obligado a reportarlos y los catalogó como una hospitalidad por parte de uno de sus amigos más queridos. Marta Moya con los detalles. La polémica llega a la Corte Suprema de Estados Unidos. El medio sin fines de lucro ProPublica divulgó el jueves un extenso reportaje en el que se refleja que Clarence Thomas, uno de los magistrados del más alto tribunal estadounidense, habría aceptado viajes de lujo por parte del donante millonario del Partido Republicano, Harlan Crown. Desde ProPublica sostienen que la frecuencia de los regalos al juez no tiene precedentes conocidos en la historia moderna de la Corte Suprema. Los obsequios del magnate de Dallas a Thomas incluyen viajes a bordo de yates y jets privados. Sin embargo, el magistrado publicó un comunicado en el que sostiene que hizo todo acorde a la norma y el millonario declaró que con sus regalos nunca trató de influir en las decisiones judiciales de su amigo. A principios de mi mandato en la Corte busqué la orientación de mis colegas y otras personas en el Poder Judicial y me informaron que este tipo de hospitalidad personal de parte de amigos personales cercanos que no tenían asuntos ante la Corte no tenían que ser informados. Siempre he tratado de cumplir con esas pautas que ahora se están cambiando, ya que el Comité de la Conferencia Judicial responsable de la divulgación financiera para todo el Poder Judicial Federal anunció el mes pasado nuevas normas y tengo, por supuesto, intención de seguir esta guía en el futuro. Desde la Casa Blanca, por su parte, evitaron hacer comentarios al respecto. Es algo de lo que debe hablar la Corte Suprema. Simplemente no voy a comentar sobre esto en este momento. ¿Cree que el Congreso debe actuar? Es algo que el Congreso debe discutir. Solo digo que no voy a comentar sobre esto en este momento. La nueva norma que aplica sobre los miembros del Poder Judicial desde el pasado mes obliga a jueces de la Corte Suprema y de los juzgados federales a declarar todo tipo de viajes y obsequios con objeto de mejorar la transparencia de las instituciones. Queda en vilo el uso de la píldora abortiva más utilizada en Estados Unidos, la mifepristona. Casi a la vez, 2 juzgados emitieron órdenes opuestas. Primero, el juez federal de distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, y quien fue designado por Donald Trump, le ordenó a la Administración de Alimentos y Medicamentos que suspendiera la aprobación de este medicamento. Luego, en Washington, el juez federal Thomas Rice, designado por el demócrata Barack Obama, sentenció que las autoridades no podían hacer ningún cambio para restringir el acceso al medicamento. Ante la disyuntiva, el Departamento de Justicia dijo que apelaría el fallo de Texas y que revisaría la de Washington. Y la vicepresidenta marcó la postura del gobierno a favor de las mujeres. Diré que no hay duda de que el presidente y yo apoyamos a las mujeres de Estados Unidos y haremos todo lo posible para garantizar que las mujeres tengan la capacidad de tomar decisiones sobre su salud reproductiva, de la manera que ellas lo necesitan, y eso lo deciden ellas, no su gobierno. Decenas de migrantes fueron encontrados en el estado mexicano de San Luis Potosí. Estaban retenidos por una red de tráfico de personas. La búsqueda comenzó cuando un grupo de turistas que partió desde la población de San Felipe, en Guanajuato, desapareció. Ese estado, junto con el vecino San Luis Potosí, desplegaron a sus agentes y así encontraron diferentes grupos de extranjeros detenidos ilegalmente. Hay versiones encontradas sobre la cantidad exacta. Al jueves, las autoridades
autoridades de San Luis Potosí hablaban de 35 y el viernes medios como Animal Político y Proceso refieren que al menos 96 migrantes fueron liberados. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, debía haber sido extraditado este viernes desde Estados Unidos hacia Lima, pero el proceso se suspendió al menos por 2 semanas. El 9º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos concedió la moción de emergencia que presentó el antiguo mandatario para poner su caso a un grupo de jueces más amplio. En Perú lo acusan por supuestamente aceptar un soborno de la constructora Odebrecht. Previamente desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos contó los detalles. Thomas Hickson, juez de la Corte Norte de California, canceló la orden de arresto del expresidente Alejandro Toledo para ser extraditado a Perú, luego que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos admitió una moción de emergencia de la defensa de Alejandro Toledo para suspender el proceso de entrega del exmandatario por un plazo de 14 días. Ante esta situación, el juez Hickson revocó su orden de internamiento contra Toledo y ordenó al alguacil federal que no detenga al expresidente peruano. Los abogados de Toledo han ganado 14 días para presentar un recurso de reconsideración y así evitar su entrega a las autoridades peruanas. Alejandro Toledo es requerido por la justicia peruana por presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. Según pruebas de la Fiscalía, Toledo habría beneficiado a la constructora brasileña Odebrecht con la construcción de obras de infraestructura a cambio de sobornos que ascienden a $30 millones. Al respecto, el ministro de Justicia, José Tello, señaló que el expresidente peruano lo que está haciendo es dilatar su extradición, pero finalmente tendrá que responder a la justicia peruana. Mientras tanto, el Poder Judicial de este país se prepara para iniciar el miércoles 12 de abril un juicio contra Alejandro Toledo por lavado de activos, en el que la Fiscalía solicita 16 años y 8 meses de prisión contra el exmandatario. La producción de camarones en Honduras está amenazada por la reciente ruptura diplomática entre Tegucigalpa y Taiwán, bajo presión de China. Taiwán representa el mayor mercado de exportación de camarones de Honduras y podría decidir, como consecuencia de esa ruptura, detener sus relaciones comerciales con el país centroamericano. Gabriel Colchen nos cuenta más. En Honduras, los cultivadores de camarones están preocupados. En esta empresa del sur del país, 800 empleados trabajan limpiando y empacando camarones que luego serán exportados a Taiwán, México y Europa. Pero ahora temen que se detenga el comercio con Taipei. No queremos que cierre el comercio con Taiwán. Queremos que siga siendo el 40% abierto, pues, porque nosotros dependemos de acá, de este trabajo y nuestra familia, todo eso. Tenemos hijos que mantener en la casa, todo eso. El mes pasado, la presidenta Xiomara Castro decidió, bajo presión de Beijing, romper sus relaciones diplomáticas con la isla en nombre del principio de una sola China. Como consecuencia, Taiwán podría negarse a comprar productos hondureños. Mire, perder el mercado taiwanés para Honduras como productor de camarones es una situación muy compleja por el nivel de precios. Taiwán es un mercado de alto valor, donde nuestros camarones se pueden vender casi que el doble con respecto al mercado chino. La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras pidió al gobierno hondureño mantener el Tratado de Libre Comercio firmado en 2008 con Taiwán. Por eso solicitamos de una manera muy respetuosa que nos permitan tener el Tratado de Libre Comercio con Taiwán abierto, lo cual permite continuar exportando y que no se detengan las exportaciones y no se afecten los trabajos en la zona sur. El camarón es el quinto producto agroalimentario de exportación de Honduras y Taiwán es el mayor mercado de estos moluscos. Ahora, solo 13 estados en el mundo mantienen relaciones oficiales con la isla. ¿Qué tan dispuestos estarían los hombres a ponerse una flor en la oreja para apoyar la lucha contra la violencia contra las mujeres? Esa fue la pregunta que la fotógrafa cubana Mónica Molinet le hizo a ellos antes de retratarlos. Su idea inicial era sacarlos de lo que ella llama masculinidad hegemónica. La artista explica que cuando publicaron esta obra en Twitter, su campaña tuvo un gran alcance, pues llegó a 5 millones de cuentas en menos de 24 horas. La exposición Masculinidades está en la Fábrica de Arte de La Habana desde el 6 de abril. Hasta aquí las noticias. Gracias por preferir France 24.